Hola a todos los grupos de ADN, hoy vamos a considerar el tema 10, el tema del amor que vemos en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, no es casualidad que 1 Corintios 13 se halle justo en medio de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, que si recordáis son dos capítulos que nos hablan acerca de los dones espirituales y las relaciones que se deben dar en el seno de la iglesia. Por tanto, yo creo que lo que Pablo pretende es al mostrarnos ese camino más excelente que ha de dirigir nuestras relaciones con los hermanos de la fe, es enseñarnos que el camino más excelente no tiene tanto que ver con el tema de los dones, sino que tiene que ver con el tema del amor, que él explícitamente va a trabajar en el capítulo 13. Los dones están bien, evidentemente, son necesarios para la edificación de la iglesia, pero obviamente todos los dones y su uso, como cualquier relación dentro de la iglesia, tiene que estar permeada, tiene que estar guiada, tiene que estar filtrado por el amor ágape que Pablo nos va a desarrollar. No es cualquier tipo de amor, no es cualquier clase de amor, sino que estamos hablando del amor ágape, ese amor incondicional, en primer lugar, que Dios tiene para con nosotros y que Dios mostró entregando a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Está claro que la marca del cristiano, que aquello que nos define como discípulos de Cristo, está claro que tiene que ser el amor hacia Dios y el amor también hacia el prójimo. Juan lo expresa de la siguiente manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús, en que tuvierais amor los unos por los otros. Por tanto, nuestro cristianismo, por muy bueno que nos parezca a nosotros, o por muchos dones que tenga, si no está dirigido por el amor, evidentemente no tendrá sentido. No será un cristianismo auténtico, no será un cristianismo que tenga sentido delante de Dios. Pablo, por tanto, quiere dejar claro que lo más importante, o que más importante aún que los dones espirituales, son los frutos del Espíritu Santo, pero especialmente el primero de ellos, que es el amor. Un amor que Pablo define y que nos marca el camino de nuestras relaciones con los demás. El amor es lo que marca el camino de nuestras relaciones con los demás. En nuestras relaciones con los demás, y sobre todo en el seno de la iglesia, tiene que haber aceptación, tiene que haber perdón, tiene que haber respeto, tiene que haber consideración, tiene que haber pureza, tiene que haber bondad hacia nuestros hermanos en la fe, incluso, y aún más, hacia aquellos que se nos hacen más difíciles de soportar. Sin duda alguna, ese tipo de amor que Pablo nos define es de una característica sobrenatural, en el sentido de que no tenemos la capacidad natural de poder expresar o poder llevarlo a cabo a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que Pablo nos define también en el libro de Gálatas. Una naturaleza pecaminosa que es egoísta, que es iracunda, que busca el primer lugar, etcétera, etcétera. Así que solamente por el poder y por la llenura del Espíritu Santo podemos manifestar ese tipo de amor. Un amor que siempre es entrega, que siempre es sacrificio, que siempre es darse hacia los demás. Porque si hay un verbo que define la naturaleza del amor, es el verbo dar. ¿Recordáis Juan 3:16? Todos lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. A mí me resulta curioso que Pablo define el amor en 1 Corintios no con adjetivos. Los adjetivos normalmente son las palabras que se usan para describir o para definir algo. Pablo no usa adjetivos, que son las palabras, repito, que usualmente se utilizan para definir algo, sino que Pablo usa verbos. Porque el amor verdadero siempre implica acción. Siempre implica acción. Siempre implica entrega hacia Dios y hacia los demás. Así que el amor siempre es práctico. Si yo digo, por ejemplo, que tengo amor a Dios y no lo obedezco, estoy mintiendo. Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Igual con mi prójimo, evidentemente. Si yo digo que amo a mi hermano, pero, por ejemplo, me desatiendo de sus necesidades, obviamente también estoy mintiendo en ese sentido. Aunque es muy difícil, yo lo entiendo, es muy difícil que nosotros podamos encarnar ese tipo de amor en nuestras vidas. Sin embargo, esa tiene que ser nuestra meta, y para eso hemos sido llamados, para encarnar ese tipo de amor, queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida. Ciertamente hay muchas barreras que nos lo impiden, es verdad. Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro pecado, la amargura, el querer tener la razón, el enarbolar la bandera de nuestros derechos sin importarnos a quién pisamos. Hay tantas cosas que nos impiden desarrollar y encarnar en nuestra vida ese tipo de amor.
En realidad solo Cristo pudo encarnar verdaderamente ese tipo de amor. Y Él, como siempre, es nuestra referencia. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pablo les dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por otro lado, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podremos amar de manera auténtica y real a Dios y a nuestro prójimo. Que en definitiva no nos olvidemos que es el principal mandamiento y que en ese mandamiento se encierran todos los demás mandamientos, en amar a Dios y en amar al prójimo. De hecho, el que cumple ese mandamiento, ¿qué pasa? Cumple toda la ley. No hace falta que haga nada más. Como decía San Agustín en una expresión interesante, él decía: ama y haz lo que quiera. En el sentido de que el que ama verdaderamente a Dios y al prójimo, no necesita que se le imponga ninguna otra carga. Vivir amando a Dios y vivir amando a nuestro prójimo es lo que transformará nuestro ser interior, es lo que nos cambiará en primer lugar a nosotros y obviamente cambiará también a las personas de nuestro entorno. Si Dios nos ha amado así, nos recuerda y nos explica Juan, si Dios nos ha amado así, a cada uno de nosotros, pues cómo no debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, con un amor práctico, con un amor incondicional, con ese amor ágape que se nos define, con ese amor de Dios que da sin esperar nada a cambio. Así que el Señor os bendiga y que podáis tener un buen tiempo de reunión y el Señor nos ayude a vivir en el amor de Dios y a proyectar ese amor a nuestro alrededor. Que Dios os bendiga.